Entonces vamos a iniciar con el sistema urinario. El sistema urinario también es muy importante y les puedo decir que por algo tenemos dos riñones. Aunque no lo crean, solo con uno, incluso con solo un tercio de un riñón, una persona puede vivir sin ningún problema. Entonces, ¿por qué tenemos dos? ¿Por qué Dios en su infinita sabiduría nos dio dos riñones? Es porque los riñones cumplen una función muy importante y es la que vamos a aprender. Su función es filtrar la sangre. Todos los que son desechos, especialmente relacionados con el nitrógeno, que son tóxicos, lo que son los electrolitos en exceso, que también son tóxicos para el cuerpo, y lo que es el exceso de agua, es regulado por el sistema urinario, quien filtra la sangre. Y aquí podemos observar que estos son los órganos que forman el sistema urinario y vamos a ir conociéndolos uno por uno. Como mencionaba, el exceso de agua es una de las cosas que controla el sistema urinario. Todos tomamos líquidos diariamente, pero aunque no parezca, esos líquidos también pueden llegar a estar en exceso en nuestro cuerpo. ¿Y alguien sabe qué pasa cuando hay mucho líquido en nuestro cuerpo, que no lo podemos eliminar? Muy bien, he escuchado a varias personas que lo han dicho. El cuerpo se hincha como un globo, porque esa agua tiene que salir, pero no sale, porque a veces el riñón está fallando. Y esta hinchazón es lo que se conoce como edema. El término clínico médico es el término de edema. Y aquí podemos ver una diferencia de una pierna normal sin edema, y acá podemos observar una pierna con edema. Se ve cómo es que esta pierna está claramente más hinchada, incluso si uno presiona con un dedo, va a dejar una marca, va a dejar una parte hundida, justamente porque esa hinchazón se debe al líquido que está acumulado ahí. Y usualmente esto es más frecuente en los miembros inferiores, en las piernas. ¿Alguien se imagina por qué razón? Muy bien, excelente hermano. Por la gravedad. La gravedad siempre hace que todo vaya para abajo, incluyendo estos líquidos que se pueden acumular cuando está fallando el riñón. Por eso es que gracias al riñón no tenemos este problema. Y lo segundo son la eliminación de los compuestos tóxicos, principalmente cuando hablamos de los compuestos relacionados con el nitrógeno. Y esto es algo muy interesante porque habrán escuchado acerca de la urea. ¿Han escuchado acerca de la urea? ¿Para qué se utiliza? Exacto. Se utiliza como fertilizante, como abono, y es que las plantas necesitan nitrógeno. Es por eso que al final todo el sistema ambiental entre el cuerpo humano, las plantas, los animales, todo Dios lo creó y está íntimamente conectado para que pueda funcionar correctamente. Y esta urea al final llega a la tierra y permite que las plantas crezcan, pero en el cuerpo es una sustancia tóxica. Y cuando se acumula puede producir algunas enfermedades, como conocerán lo que es los cálculos. Incluso si hablamos del ácido úrico, se puede hablar del problema de la gota. Igual sucede con la creatinina, es un compuesto tóxico para el cuerpo y el riñón se encarga de eliminarlo. Lo otro son los minerales en exceso. Y esto lo coloqué porque una de las cosas por las que más sufren las personas, habrán escuchado que son las piedras en los riñones. ¿Cuándo se forman las piedras en los riñones? Se forman cuando justamente estos minerales en exceso no se pueden eliminar correctamente. Y no se pueden eliminar principalmente porque a uno le gusta tomar mucha Coca-Cola en vez de agua. Entonces, cuando no tomamos agua, nuestro riñón no puede eliminar todos estos compuestos tóxicos. O cuando tomamos mucha Coca-Cola mejor, pues tampoco los podemos eliminar y al final se forman las famosas piedras, los litios en los riñones, que si alguno ha tenido aquí, se imaginará el dolor que causan, ¿no?
Realmente uno llora de dolor. No hay dolor tan comparable como hay pocas enfermedades que te pueden causar un dolor tan intenso como una piedra en los riñones. Entonces, desde aquí ya sabemos que el agua es fundamental en vez de tomar otras bebidas azucaradas, incluyendo también café, té y todo lo otro que realmente no está hecho para que nosotros tomemos. Veamos entonces la anatomía del sistema urinario. Hablábamos de los riñones, que tenemos uno derecho y otro al lado izquierdo. Y estos riñones filtran la sangre hacia los uréteres, por donde baja la orina llega a la vejiga y finalmente es expulsada por la uretra. Este es el proceso que hace el riñón constantemente. Y esta filtración es en torno a 60 mililitros por kilo de peso por minuto. Cada minuto por kilo de peso más o menos está produciendo esa cantidad de orina. Y este es el riñón. Viéndolo por dentro, se ve de esta forma. Y estas cosas rojas, estas cosas azules, aprendimos el día de ayer que eran vasos sanguíneos, arterias y venas. ¿Y por qué hay arterias y venas en el riñón? Exacto, porque justamente la sangre tiene que llegar al riñón por la arteria para que se filtre en el riñón y después esa sangre salga limpia y regrese a todo nuestro cuerpo por medio de las venas. Esa filtración produce la orina que al final sale por el uréter. Viene por esta parte, viene por los uréteres hasta que llega a la vejiga. Y esta es una imagen que muestra ese proceso. Fíjense cómo es que aquí en los riñones se genera la orina, que es ese líquido anaranjado, baja por los uréteres y se acumula en la vejiga. Ahora, si nos ponemos a pensar, las piedras en los riñones se van a poder formar tanto aquí arriba como también en los uréteres, que es lo más doloroso que hay, y también en la vejiga. En cualquier parte se pueden formar piedras. Así que por eso hay que tomar bastante agua para que constantemente todos los minerales en exceso fluyan y no tengamos después estos problemas. Pero hay un detalle en los varones. ¿Qué tienen los varones que no tienen las mujeres? ¿Qué órgano? Próstata. Muy bien. Y la próstata, fíjense, acá tenemos la vejiga, donde se acumula la orina. Acá tenemos la uretra, ¿no?, que es este conducto ya final, el que sale al exterior. Pero rodeando este conducto de la uretra, tenemos a la próstata. ¿Qué sucede cuando un varón se hace mayor? Pasan los años, ¿qué pasa con la próstata? Se agranda. ¿Y qué problema creen que puede originar esto? Puede haber cáncer, así es, pero relacionándolo con el sistema urinario, ¿qué creen si esta próstata se agranda? ¿Qué va a pasar con la uretra? ¿La orina va a poder seguir circulando normal? Así es. La próstata puede llegar a crecer hasta que ese conducto de la uretra queda totalmente colapsado. Y la persona ya no orina. Y esta es una causa frecuente de fallecimiento en personas mayores. Se los digo porque mi bisabuelo, por ejemplo, falleció así. Mi bisabuelo ya tenía en torno a 80, 90 años y un día dejó de orinar. Pero él no avisaba a la familia, no decía nada, porque él siempre ha tenido en la mente que no quiere preocupar a la familia, como muchas personas mayores, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que pasó un día, no orinaba, pasó 2 días, no orinaba, ¿y qué pasa con la orina? Se empieza a acumular, la vejiga se llena, pero no termina ahí, sino de que la orina sigue subiendo hasta los riñones se colapsan de orina, se hacen gigantes porque están colapsados de orina, y todos estos compuestos tóxicos al final llevan a que la persona fallezca. Y esto fue lo que le pasó a mi abuelo. Y bueno, lo que llama la atención es que esto es algo tratable. Solamente poniendo lo que se conoce como una sonda urinaria,
para que la orina siga fluyendo, solucionaba el problema. Entonces algo que ocurre frecuentemente en personas adultas mayores. Por eso hay que tener mucho cuidado con la próstata y estar vigilando siempre de que las personas mayores estén orinando. Pasemos ahora al sistema osteoarticular. El sistema osteoarticular está formado por los huesos, ¿no? Por eso es osteo, de huesos, que en el adulto hay en torno a 213 huesos. Y digo en el adulto porque en el niño es distinto, en el niño hay más huesos. Lo que sucede es que esos huesos, con el pasar del tiempo, se van uniendo y al final quedan 213 en una persona adulta. Y miren, tenemos huesos igual, como casi la mayoría de sistemas, desde la cabeza hasta los pies. Por otro lado están las articulaciones. Las articulaciones que también están presentes, por ejemplo, en nuestro cuello, en nuestros brazos, en nuestros hombros, nuestros codos, nuestras caderas, nuestras rodillas, nuestros tobillos. Estas articulaciones permiten que nos podamos mover. Así que vamos a ver cuál es la función de este sistema osteoarticular. La primera función es la de sostener nuestro cuerpo. Y hay dos partes del sistema osteoarticular que son especialmente importantes para sostener el cuerpo. El primero es nuestra columna. Aquí pueden ver la columna, cómo es que recorre desde esta parte superior en el cuello, que es la columna cervical, y va bajando a la columna torácica, a la columna lumbar, muy bien. Y también está el sacro, que aquí no lo he puesto, pero el sacro es este hueso que está aquí abajo del todo. La columna cervical, ¿qué creen que sostiene? La cabeza. La cabeza. Por eso es que uno tiene que tener una buena postura. Porque si trabaja con la cabeza doblada, al final esta parte de la columna se malogra y te causa una artrosis cervical, que ya por decirlo es muy dolorosa, muy limitante de por sí. Después está la columna torácica. ¿Qué creen que soporta la columna torácica? El tórax, el pecho, así es. Entonces, estos movimientos, por ejemplo, los podemos realizar gracias a esa columna torácica. Que igual, si uno tiene una mala posición constantemente, va a llegar a malograr estos huesos y el dolor que causa realmente es muy fuerte. Y no menos importante está la columna lumbar, que ya de por sí sujeta todo nuestro tronco. No solamente la parte superior, sino que absolutamente todo, desde la cabeza hasta la cintura, todo ese peso es sujetado por la columna lumbar. Y esta es la articulación que más frecuentemente se afecta en el trabajo o en el día a día. Porque como sujeta todo nuestro peso, cualquier mala posición que nosotros adquiramos, al final va a producir un dolor en esta zona que se conoce como lumbalgia. La columna, estimados hermanos, sujeta todo el peso de nuestro cuerpo. Y esto quiero que lo tengan bien claro para cuando mañana hablemos de artrosis y más o menos ya pensemos cómo es que este problema puede aliviarse en gran medida. Porque las pastillas piensen que solamente son temporales, son sintomáticos. Pero si uno realmente quiere tener una mejora considerable del problema de las articulaciones, del dolor de espalda, del dolor de la lumbalgia, pues ya veremos mañana qué es lo que tenemos que hacer. Y lo segundo son los huesos de las piernas. Y los huesos de las piernas ni hablar, son los que sujetan todo nuestro cuerpo. No solo lo de arriba, sino también el peso de las piernas, que es bastante. Y por eso, cuando uno tiene sobrepeso durante muchos años, al final las rodillas, las caderas, llegan a hacer artrosis, se malogran y uno ya no puede caminar, ya no puede moverse correctamente. Nuevamente, tengan bien claro, piensen que todos estos huesos, que va desde el sacro, el fémur, la tibia, el peroné y también los huesos de los pies, sujetan todo nuestro peso. Así que si hay dolor, mucho dolor en las rodillas, mucho dolor en la cadera, hay que pensar que esto también puede deberse o puede aliviarse bastante si uno puede lograr reducir el peso un poco.
La otra función, además del sistema óseo de sostenernos, es proteger nuestros órganos internos. Y para eso está el cráneo. ¿Qué órganos protege el cráneo? El cerebro. Y este es un hueso, el cráneo es un hueso, como ven, grueso, duro, porque justamente protege a uno de los órganos más importantes, nuestro cerebro. Que dicho sea de paso, una vez que se lesiona el cerebro, especialmente en una persona adulta, es sumamente difícil que vuelva a recuperarse como estaba antes. Gracias a nuestro cerebro, entonces, es que ustedes ven que los niñitos de pronto, ¡pum!, se golpean la cabeza, pero siguen su vida como si nada, ¿no? Gracias al cráneo. No solo eso, el cráneo también protege. ¿Qué más puede proteger a nuestro cráneo? Los ojos. Así es. Y si ustedes ponen su mano de esta manera, se van a dar cuenta que si se golpean, se van a lastimar toda la órbita, pero no el ojo. Justamente gracias a esta formación que tiene, que protege al ojo de lesiones contusivas que puedan ocurrir. Además del cráneo, está nuestra caja torácica. Y nuestra caja torácica está formada por el esternón, que es este hueso que todos tenemos aquí en medio, un hueso duro, y las costillas, que bien son para ambos lados y que van desde adelante hacia la parte trasera, hacia nuestra espalda. ¿Qué órganos protegen la caja torácica? Corazón, pulmones. Y hay una arteria muy importante, la arteria más grande del cuerpo. Muy bien, la aorta. Todos esos órganos, la caja torácica los mantiene a salvo. Y pónganse a pensar, cuando hay accidentes de tráfico, a veces las costillas se revientan, pero los órganos por dentro quedan intactos. A veces también se lesionan, porque la contusión es tan fuerte que las costillas se rompen y lesionan el pulmón, lesionan el corazón, también ocurre. Pero son casos extremos. En principio, la caja torácica va a mantener estos órganos a salvo. Y vamos a continuar con la tercera función del sistema osteoarticular, que es hacer posible el movimiento. Y aquí les estoy poniendo la imagen de las piernas y vamos a hacer un zoom a la articulación de la rodilla para entender qué es una articulación. Una articulación, mencionaba que estaba formada por la unión de dos huesos, ¿no? Dos huesos que se unen, y esta articulación permite la movilización entre los dos. En estas articulaciones hay un tejido que es sumamente importante. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Qué existe en las articulaciones? ¿Qué es fundamental que esté ahí para que éstas puedan así moverse sin problema, sin dolor? Cartílago. Este recubrimiento que pueden ver aquí es el cartílago. Y aquí en la parte inferior, en el caso de las rodillas, se encuentran los famosos meniscos. ¿Qué es la artrosis? La artrosis es cuando este cartílago se ha desgastado. Entonces ya no hay una almohada que pueda aguantar todo el peso de tu cuerpo y que pueda mover esa articulación, sino que ahora directamente el hueso con el hueso va a chocar. Y ustedes imagínense, ¿cómo es que el hueso con el hueso va a poder hacer esa movilización? Es sumamente doloroso y eso es lo que ocurre en la artrosis. Y los meniscos también se lesionan bastante, sobre todo en los que juegan fútbol, ¿no? ¿Qué pasa con estos meniscos? Pues se rompen y causan una sensación como que uno tuviera una piedra en la rodilla, una piedrita metida en la rodilla que no deja de doler. Ese es cuando se lesionan los meniscos. Esta articulación es una de las más frecuentes que se afecta, sobre todo con la edad, con el sobrepeso. Pero existen muchas otras articulaciones que tienen un comportamiento y un funcionamiento similar. Lo más importante es tener claro de que tenemos que hacer todo lo posible para que con el pasar de los años este cartílago no se desgaste. Y también vamos a hablar de esto cuando hablemos de actividad física, porque muchos recomiendan, hay que correr, pero ¿será ese el mejor ejercicio para las rodillas? Ya hablaremos de eso después.
¿Y a qué lleva todo esto? Pues fíjense, a que una rodilla sana, con su cartílago, sus meniscos, pueda moverse sin problema. No pueda mover su pierna, no tenga ningún dolor, ninguna molestia. Junto con el sistema óseo está el sistema muscular. Y este sistema muscular también tiene una función de movimiento. Pero ahora se van a quedar asombrados, porque uno cuando piensa en músculos, piensa en los músculos que tenemos en los brazos, en las piernas, en el abdomen, pero no solo tenemos músculos ahí, tenemos músculos también adentro de nuestra barriga. Incluso, ahora van a ver dónde más. El músculo esquelético es el músculo que todos conocemos, el que está en los brazos, en las piernas, incluso también en la cara. ¿Quién hace los gestos de la cara? ¿Quién nos permite sonreír? ¿Quién nos permite mover los ojos para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo? Músculos. Músculos esqueléticos, así es como se denomina este tipo de músculo. Pero también tenemos otro músculo que se llama el músculo liso. Y este músculo liso se encuentra presente tanto en el sistema gastrointestinal del cual hablamos ayer, y ahora veremos qué función cumple ese músculo, y también está presente en los vasos sanguíneos. Y ahora veremos la importancia de esto. El tercer tipo de músculo es el músculo cardíaco. Y así como escuchan, el corazón es un músculo. Y como todo músculo, verán que cuando hace mucho esfuerzo, este se engrosa y también causa problemas al corazón. Hablemos primero del músculo esquelético, el cual es fácilmente entendible. Y aquí pueden ver que hay músculos, por ejemplo, para mover la cabeza. Y esta es la principal consulta, creo que puede haber, que cualquier médico puede recibir en su vida. Me duele la cabeza, me duele la nuca, creo que tengo cáncer en el cerebro. No, hermanos. Lo más frecuente es que estos músculos que mueven la cabeza están sumamente contracturados. Y estos músculos que están en la cabeza no solo están en el cuello, aquí se muestra una parte, los que están en la nuca, pero estos músculos van desde la parte temporal, que es esta, pasan por la oreja, bajan por nuestra nuca, llegan a nuestros hombros e incluso tienen conexiones que van hasta nuestra espalda, hasta nuestras piernas. Por eso a veces estas contracturas que uno tiene puede ser tan fuerte que duele no solamente la cabeza, no solamente los hombros, sino también la espalda, incluso la zona lumbar. ¿Cuál es el principal origen de esta contractura tan intensa de estos músculos? Sobre todo la mala postura, el estrés, la tensión. ¿Y cuál es la solución de la contractura muscular? Pues hacer masajes. Entonces, entre los esposos deberían masajearse siempre la nuca, ¿no? Para relajar esos músculos y para evitar estos dolores de cabeza, que a veces son muy incómodos y uno no sabe por qué es. Duele el oído, duele acá, duele acá, duele acá, ¿qué será? No es más que estos músculos que están contracturados por las distintas razones que estoy mencionando. También tenemos músculos en los brazos que tienen una función como de palanca, que permiten la extensión, la flexión de los brazos, y también tenemos en la pierna, donde hay otro tipo de músculos que, por ejemplo, nos permiten ponernos de cuclillas, ¿no? O de puntas de pies. Y esto es el músculo esquelético, lo que usualmente uno conocía lo que era un músculo. Ahora viene lo nuevo, el músculo liso. El día de ayer hablamos que el sistema gastrointestinal se encargaba de llevar los alimentos desde la boca hasta el recto. Pero uno no siempre para de pie, como para que diga la gravedad es quien lo hace bajar el alimento. Además, mencionamos que los intestinos tenían una longitud de ¿cuánto? Muy bien, 6 metros. 6 a 7 metros en promedio. Entonces, miren, esos intestinos están aquí todos mezclados. ¿Cómo es que el alimento avanza en esos 6, 7 metros? Gracias al músculo que está presente desde el esófago hasta el recto.
Así como escuchan, hermanos, desde el esófago hasta la parte final del intestino grueso hay músculo. Y ese músculo genera lo que se conoce como el peristaltismo. El peristaltismo es lo siguiente. Bueno, si quieren de forma sencilla, alguna vez habrán escuchado cuando las tripas suenan, ¿no? Eso es el peristaltismo. Son las tripas que se están moviendo. ¿Y gracias a qué se mueven? A este músculo. Y miren cómo funciona. Tenemos ahí un pedazo de comida, porque puede estar en el intestino, en el esófago, en el estómago. Este intestino se contrae desde la parte más cercana a la boca y va empujando al alimento hacia adelante. Gracias a este peristaltismo es que todos nuestros alimentos van avanzando desde el esófago, por el estómago, el intestino delgado, intestino grueso y hasta que finalmente los desechos son expulsados. Y también tienen otra función. No solamente consiste o ayuda a que avance el alimento, sino también que este músculo ayuda a que ese alimento se regrese. ¿Es saludable si el alimento se regresa? ¿Qué enfermedad creen que podría causar si lo que está en el estómago se regresa? Va a causar vómitos, así es. Reflujo, ¿cierto? Y justamente esa es otra de las enfermedades más frecuentes que hay hoy en día, el reflujo gastroesofágico. En lo normal, cuando el alimento llega a esta porción, o sea, entre el esófago y va a pasar al estómago, fíjense que aquí se abre para que del esófago el alimento pase al estómago. Pero una vez que ha pasado, aquí se cierra. ¿Gracias a qué se cierra? Nuevamente al músculo liso. Y esta cerradura es al propósito, para que, como les mencionaba, para que todo el ácido que está en el estómago luego no regrese. Porque si ese ácido del estómago regresa al esófago, quema, arde. Incluso yo tengo reflujo gastroesofágico, aunque es algo genético, mis padres lo tienen y yo lo he tenido. Incluso el ácido llega hasta la boca y te hace toser y hace una sensación de ahogo, justamente porque estos músculos que deberían evitar el retorno inverso de los alimentos no está funcionando bien. Estos músculos se conocen como esfínteres y tenemos esfínteres en distintas partes del cuerpo. El más común, el que se afecta con más frecuencia, es entre el esófago y el estómago, que causa el reflujo gastroesofágico. De gastro, estómago, al esófago, esofágico. Por eso se llama así. Al final este ácido puede llegar a causar cáncer también del esófago. Por eso es importante que se trate. Y hay también otras medidas dietéticas y de hábitos alimentarios que uno puede seguir para que el reflujo se reduzca en gran manera. Y eso lo vamos a comentar mañana. Pero el músculo liso, aparte de todo nuestro sistema gastrointestinal, también está presente en los vasos sanguíneos. El sistema cardiovascular, fíjense que acá está el corazón, hay arterias, venas por todo nuestro cuerpo, y si ampliamos una de estas venas o arterias, que tendría más o menos esta forma, nos daremos cuenta que la capa que está en medio es una capa de músculo. Entonces, todas las arterias, todas las venas tienen también músculo. ¿Y para qué creen que sirve este músculo? Ahí está, miren, para controlar la presión arterial. Ahora lo vamos a entender, esto es bastante sencillo. Aquí tenemos una arteria, un vaso sanguíneo, que está en un estado normal, por decirlo. Y fíjense la luz que tiene este vaso. Fíjense ese circulito, por ahí pasa la sangre, ese diámetro. Gracias a esa capa muscular, esta arteria puede hacer lo siguiente. Puede ensancharse. De tal forma que ahora la luz es más grande. Y también puede hacer lo contrario. Aunque ya desde ahora les digo que esto se llama vasodilatación, porque los vasos sanguíneos que estaban así se han dilatado, gracias al músculo que tenemos en los vasos sanguíneos. Por otro lado, también puede hacer
Lo contrario, puede contraerse. Y a ese proceso se le llama vasoconstricción, porque los vasos sanguíneos ahora se están contrayendo. ¿Y qué pasa si se contraen? Pues que la luz por donde pasa la sangre ahora es mucho menor. El diámetro, fíjense, este puntito rojo, este círculo rojo, es mucho menor a lo que estaba antes porque esa arteria se ha contraído, gracias a la capa muscular. ¿Qué tiene que ver esto con la presión arterial? Es muy sencillo. ¿Qué pasa si una manguera, tú pones el dedo y haces que por donde salga el agua sea menor? ¿La presión aumenta o disminuye? Aumenta. Si tú estás regando tu jardín con una manguera y pones el dedo, ¿qué pasa con el agua? ¿Sale más fuerte o más despacio? Más fuerte, ¿no? Con mayor presión. Fuerte. Y si lo quitas, baja la presión. Ese concepto es exactamente el mismo que sigue el cuerpo humano. Cuando las arterias se dilatan, o sea, cuando hay una gran luz, un gran diámetro por donde puede pasar la sangre, la presión arterial baja. Lo contrario ocurre cuando hay vasoconstricción, cuando la arteria se contrae, hay menos espacio para que pase la sangre, la presión arterial se eleva. ¿Qué causa vasoconstricción? El tabaco, el café, el estrés, el té y muchas otras sustancias. Y la tercera función del músculo era el corazón. Este corazón del cual hablamos ayer, cómo es que funcionaba, cómo es que realizaba una función de bomba, ¿no? Cada minuto en torno a 60, 100 veces está bombeando la sangre para que vaya por todo nuestro cuerpo. Si lo vemos por dentro, este corazón, fíjense las paredes que tiene. Estas paredes, absolutamente todas, son músculo. Y este es un corazón sano. Por eso es que dentro de estas paredes hay cavidad suficiente donde entra sangre. ¿Qué pasa si uno esfuerza mucho al corazón? Ya sea porque fuma, porque toma café, porque para muy estresado. ¿Qué pasa con el corazón? Así es, así es. Primero entendamos algo. ¿Qué pasa cuando uno hace mucho ejercicio con un músculo? ¿Qué pasa con ese músculo? Crece. Crece, ¿no es cierto? Uno hace ejercicio, ¿qué pasa con el músculo? Crece. Con el corazón es exactamente lo mismo. Si uno estresa mucho el corazón crece. Lo malo es que ese crecimiento no es para bien, sino que miren lo que pasa. De lo que teníamos un espacio, una cavidad donde se llenaba la sangre y cada latido esa sangre se llena, sale, se llena, se sale. Cuando el corazón uno lo esfuerza mucho por los factores que ya menciono, pasa lo siguiente. Fíjense cómo está este corazón. Fíjense las paredes que antes eran delgadas, cómo es que están sumamente gruesas. Tan gruesas que ustedes creen que aquí va a entrar sangre. No va a entrar sangre, o va a entrar muy poquita. Entonces, por más que el corazón esté bombeando, va a ser un trabajo ineficiente, porque no se puede llenar de sangre debido a que uno ha estresado demasiado a su corazón. Y eso es lo que se conoce como insuficiencia cardíaca. Por hipertrofia, que es el término que se le da a cuando el músculo crece de esta forma, hipertrofia. Un corazón hipertrofiado, un corazón insuficiente, que al final hace que una persona se sienta cansada, que no pueda hacer ejercicio y que incluso se encuentre somnolienta porque no llega sangre al cerebro y que los otros órganos también sufran porque la sangre no les está llegando. Entonces ya sabemos que el sistema muscular tiene esas tres funciones, se encuentra en estos órganos y es importante por todas estas razones. Hablemos del sistema nervioso, porque el sistema nervioso es el que al final va a controlar los músculos para que hagan el movimiento. Y fíjense, el sistema nervioso
tiene como funciones lo que se conoce como la función motora, que es el movimiento, o sea, permite que nos movamos. También tiene la función sensitiva, que es la función de las sensaciones, el frío, el dolor, el calor. Todo esto, incluso las texturas, ¿no? Saber que algo es rugoso, saber que algo es suave, saber que algo es duro. Esa sensibilidad también es gracias al sistema nervioso. Y la tercera función, aunque después vamos a hablar de una extra, es la función sensorial. Y la función sensorial involucra los órganos sensoriales, que es el gusto, la audición, la visión también. Y vamos a ver ahora un poco más a fondo de eso. El sistema nervioso está conformado por el cerebro, primero que nada, lo más importante. También está formado por la médula espinal, que es todo este tramo que pueden ver aquí, que va desde el cerebro hasta las piernas. Y esta médula espinal, ¿alguien sabe por dónde pasa? Por la columna. La columna tiene un agujero en medio, toda la columna tiene un agujero en medio y por ese agujero es donde pasa esta médula espinal. Por eso es que cuando la columna también falla, uno tiene problemas nerviosos, tiene adormecimientos en las manos, ya no puede mover las piernas, ya no puede hacer las cosas como normalmente porque la médula espinal se ha afectado porque la columna está fallando. Y tenemos también los nervios, que los nervios son los que van a llevar los impulsos desde el cerebro hasta nuestras manos, nuestras piernas, nuestros órganos, y también son aquellos que van a recoger la información de todo nuestro cuerpo hacia nuestro cerebro. Entonces, tiene una función tanto que sale para que nos podamos mover, como también una función que regresa para que podamos sentir. Vamos a ampliar uno de estos nervios, que lo tenemos aquí, y un nervio no es más que un conjunto de un montón de fibras, y estas fibras, al final, son neuronas. Son neuronas. Y las neuronas son las células más grandes que tenemos en el cuerpo. ¿Alguien sabe hasta cuánto puede medir una neurona? Hasta 1 metro. Son células muy grandes. Y es porque son células que tienen que ir desde acá hasta nuestra mano, desde acá hasta nuestro abdomen, desde acá hasta nuestras piernas. Entonces son células largas, 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 que llevan impulsos eléctricos. Impulso eléctrico que se recibe en este lado y viaja hacia donde tenga que llegar. Entonces, si quiero mover mi mano, nosotros por supuesto esto no lo pensamos, pero cuando muevo mi mano, en el cerebro se genera la orden, nosotros pensamos, voy a mover mi mano, ese impulso eléctrico viaja por las neuronas, viaja por los nervios, baja por la médula espinal, va por los nervios, llega a nuestra mano y nosotros la podemos mover. Lo contrario también ocurre. Si tenemos nuestra mano y de pronto hay algo muy caliente o hay algo como una aguja que nos pincha, que nos hace doler, esa información va a viajar al contrario. Va a llegar hasta nuestro cerebro y nosotros vamos a sentir el dolor. Vamos a sentir el calor y eso nos va a proteger. Porque si no tuviéramos esta sensibilidad, uno va a estar con la mano ahí quemándose y no va a sentir nada, no se va a dar cuenta. Y hay algunas enfermedades que justo afectan esta sensibilidad y que la persona llega a perder el dolor, llega a perder la sensibilidad a la temperatura. Y esto es un gran problema, porque uno no se da cuenta de qué está pasando en su cuerpo. Entonces son dos funciones, como ven, que salen del cerebro y también señales que regresan del cerebro para que nosotros tengamos esa información. Ya hablando de los órganos sensoriales, tenemos el olfato, que empieza aquí en la nariz, donde aquí está el nervio olfatorio. Vean en esta parte, que ya se ha dicho la COVID-19, uno de los puntos que más afectaba justamente era este nervio olfatorio. Lo destruía este nervio olfatorio. Por eso que después las personas quedaban
sin olor, sin olfato. No podían oler. Y saben que hay personas que hasta ahora siguen sin oler. Justamente porque estos nervios olfatorios han sido dañados. La buena noticia es que los nervios olfatorios son los únicos que se recuperan. Son las únicas neuronas que se recuperan en su totalidad. Entonces, a veces es cuestión de tiempo, pero uno llega a recuperar el olfato, como ocurrió en la mayoría de los casos. Este nervio olfatorio, ¿hacia dónde va? Hacia el cerebro. Entonces, todo lo que olamos por nuestra nariz llega al nervio olfatorio y este nervio va a nuestro cerebro para que nosotros sepamos qué estamos oliendo. El gusto funciona de forma similar. Tenemos nuestra lengua está lleno de nervios que perciben todos los sabores, todas las cosas que nos metemos en la boca, y esas señales viajan al cerebro para que nosotros nuevamente sepamos qué es lo que estamos comiendo. Igual ocurre con la audición. Aquí no debería ser olfato, debería ser audición, pero en nuestras orejas tenemos un nervio auditivo, y este nervio auditivo lleva todo el sonido que entra por nuestra oreja hacia el cerebro, y es así como es que ahora todos estamos escuchando esta presentación. Y aquí en el oído también hay un órgano sensorial que es muy desconocido, que es el órgano del equilibrio. Este laberinto que ven aquí se encarga de nuestro equilibrio. Gracias a este laberinto es que nosotros sabemos dónde está el suelo y dónde es que está el techo, dónde es que es arriba. Cuando falla este órgano del equilibrio, uno no puede mantenerse en pie. Tiene lo que se conoce como vértigo. Cuando falla eso, ocurre el vértigo. Porque, nuevamente, el órgano sensorial que debería decirle a nuestro cerebro dónde estamos posicionados, dónde es el suelo, dónde es el techo, dónde es arriba, está fallando. Y tenemos también la visión, que funciona de forma muy similar. Tenemos nuestros ojos. En nuestros ojos hay una capa en la parte posterior que se llama retina. Esta retina son neuronas. Son neuronas que captan todos los impulsos lumínicos que vienen de afuera, que recibimos, los captan y los llevan nuevamente hacia nuestro cerebro para saber qué es lo que estamos viendo. De esta forma es como funciona el sistema nervioso. Pero hay algo más, hay algo muy importante que se desconoce casi en su totalidad, que es el sistema nervioso autónomo. ¿Qué entienden ustedes por autónomo? Que es automático. Y es porque este sistema nervioso funciona, aunque nosotros no querramos, pero está funcionando constantemente. Y es porque este sistema autónomo hace que nuestros intestinos se muevan, hacen que nuestro hígado produzca la bilis, hacen que el páncreas produzca, como hablamos, los jugos pancreáticos, hacen que nuestra vejiga detecte que tenemos que orinar y así nosotros vamos al baño. Entonces, todo este sistema autónomo funciona constantemente sin que nosotros nos demos cuenta, de forma automática. Y hay dos. Hay el sistema nervioso simpático, que es el sistema del estrés. Y para que todos sepan cuándo es que se activa el sistema simpático, es cuando ustedes están en una situación estresante. Les dan una noticia, ¿no? Por ejemplo, están aquí en la iglesia y le dice a un hermano, vas a salir a hacer la oración. ¿No? O sea, se pone uno pálido, nervioso, empieza a sudar. Todo eso, ¿quién lo produce? El sistema nervioso simpático. Pero no solo ahí, sino también cuando estamos en general en peligro. Cuando estamos en peligro, nuestro cuerpo tiene que prepararse para ese peligro. El corazón tiene que latir más fuerte porque tal vez necesitamos más oxígeno, necesitamos respirar más rápido. Nuestros músculos se tienen que activar. ¿Quién activa todo eso? El sistema nervioso simpático. Lo contrario es el sistema nervioso parasimpático. Este sistema es el de reposo. Pero tengo que decir de que, por ejemplo, cuando uno se siente avergonzado, ambos sistemas juegan un papel. Todo ese malestar de que uno a veces se pone a sudar, que tiene ganas, náuseas, ¿no? Todo ese malestar es producido por este sistema nervioso autónomo. Y aquí pueden verlo, este es el simpático, este es el parasimpático.
Ambos están conectados con todos los órganos. Ayer cuando vimos el sistema cardiovascular mencionamos que el corazón tenía un marcapaso, un sistema eléctrico. ¿Quién conduce este sistema eléctrico? Estos sistemas nerviosos, el simpático y el parasimpático. El simpático acelera el corazón, el sistema de estrés, y el parasimpático hace que vaya más lento, sistema de reposo. Ambos son de igual importancia, uno no puede estar sin el otro. Paralelo al sistema nervioso, que ya vemos que controla todo nuestro cuerpo, está este último sistema del cual vamos a hablar hoy, que es el sistema endocrino. Y el sistema endocrino controla muchos procesos en nuestro cuerpo. Por eso cuando falla también ocurren muchos problemas. Ya hemos hablado que son 11 sistemas, y si estos 11 sistemas no funcionan los 11 correctamente, uno cae en la enfermedad, empieza a presentar los síntomas, se siente mal. Y ahí es donde uno se da cuenta, ¿no? Dice, wow, no debería haber estado haciendo eso. Este sistema funciona mediante hormonas. Las hormonas son muy importantes en nuestro cuerpo. Y vamos a ver aquí algunos órganos. Está la hipófisis, que se encuentra aquí en nuestro cerebro, que es una glandulita muy chiquita, pero de esa glandulita muy chiquita se controla todas las otras órganos endocrinos de nuestro cuerpo. ¿Qué otro órgano tenemos aquí en nuestra parte superior? Tenemos la tiroides. También, si hablamos de endocrino, primero está la diabetes como enfermedad más frecuente y luego está la tiroides. O sea, los problemas de la tiroides también son extremadamente frecuentes. De eso vamos a hablar mañana. Tenemos la glándula suprarrenal, que como su nombre lo dice, es una glándula que está supra, o sea, encima del riñón. Así es. Y por eso es que si miramos aquí el riñón, aquí arribita hay algo amarillo, esa es la glándula suprarrenal. ¿Por qué es tan importante? Ahora lo vemos en la siguiente diapositiva. Pero antes tenemos también el páncreas, que hablábamos que está detrás del estómago y que juega una función importante en la digestión de los alimentos porque segrega los jugos pancreáticos. Y como otros órganos también están los testículos y los ovarios, que producen principalmente hormonas sexuales. Hormonas que hacen que finalmente una persona parezca hombre o parezca mujer. Gracias a qué es eso, es justamente a estas hormonas sexuales. Es lo que durante el desarrollo, durante la pubertad, por ejemplo, y realmente durante toda nuestra vida, hace que uno tenga características más masculinas o más femeninas, gracias a estas hormonas sexuales. La tiroides está situada aquí en el cuello. Y pálpense a ver si logran palpar su tiroides. ¿Alguien la llega a sentir? ¿Alguien la llega a sentir? La doctora sí lo siente, pero ella es porque ella ha practicado durante varios años. Pero usualmente, así es, aquí un poquito abajo, más o menos, este es el huesito, que es como le conocemos, bueno, en Perú, la manzana de Adán, y justo abajito debería estar la tiroides. Si no lo sienten, estén tranquilos, porque eso es en general lo normal. ¿Bien? Pero si lo sienten, o sienten un bulto muy grande, eso es que la tiroides está fallando. Eso es parte de la enfermedad tiroidea. ¿Por qué la tiroides es tan importante? Es muy importante porque produce las hormonas tiroideas, y estas hormonas controlan el funcionamiento del cuerpo. O sea, más hormona tiroidea, el cuerpo está más acelerado, más hambre, no duermes, más activo, quieres hacer muchas cosas, muchos pensamientos, incluso puedes entrar en psicosis por tantos pensamientos, porque la hormona tiroidea controla el funcionamiento del cuerpo. Y si tienes muy baja hormona tiroidea pasa lo contrario, te sientes cansado, poco apetito, mucho sueño, porque la hormona tiroidea está disminuida. Y esas son dos enfermedades frecuentes. La glándula suprarrenal, que aquí se puede ver con mayor claridad, están los riñones, y encima de estos riñones, por eso es suprarrenal, están estas glándulas amarillas que son encargadas de producir el cortisol. ¿Alguien sabe cómo se le conoce a la hormona cortisol? Así es, la hormona del estrés. ¿Bien? Y esta hormona
es también la que nos despierta por las mañanas. Cuando uno se despierta en las mañanas es porque ha ocurrido ese pico de cortisol que se ha liberado y que ¡pum!, nos despierta. El cortisol es muy importante. Es tan importante que a veces las glándulas pueden fallar y al no tener este cortisol, el cuerpo se descompone rápidamente y tiene que administrarse, ya sea por vía endovenosa, por vía oral, corticoides, que es como se conoce a el cortisol, pero de forma exógena. Que ya de por sí les puedo decir que no es saludable tomar corticoides sin indicación médica. Yo sé que aquí eso no ocurre con tanta frecuencia, pero en mi país es muy frecuente que tú vayas a la farmacia y que te den una dexametasona, ¿no?, que te den una prednisona, porque ayuda realmente, ayuda, pero es peligroso. Bien, así que no es bueno estar tomando corticoides sin indicación médica. Con indicación médica, por supuesto que es lo contrario. Hablando del páncreas, este páncreas tiene dos funciones realmente. Ayer hablamos de una, que era la digestión de los alimentos, pero también tiene otra función importante. Ahí ya se vio un ratito. ¿Cuál es esa función? Produce la insulina. ¿Y para qué sirve la insulina? Regular el azúcar. Entonces, ¿qué pasa si falla el páncreas? Diabetes. Porque ese azúcar, esa glucosa, como se le conoce en el término médico, esa glucosa ya no se puede controlar. No hay nadie quien la meta dentro de las células. Entonces esa glucosa sube, te hace diabético. Y la glucosa alta daña todos los vasos sanguíneos. Daña el corazón, daña el cerebro, daña los riñones. Hablaremos de eso a profundidad el día de mañana. Puntos claves, hermanos. Entonces, para terminar esta primera parte que ha involucrado el día de ayer y el día de hoy. El cuerpo humano es sumamente complejo. Lo que hemos visto aquí, hermanos, es lo más superficial, la forma más sencilla de comprender cómo funciona el cuerpo humano. Pero si nos ponemos a ver a detalle, tenemos que pasarnos 7 años para estudiar medicina, como debería ser. Entonces, el ser humano es sumamente complejo. La cantidad de procesos moleculares, microscópicos que ocurren cada segundo son inimaginables. El cuerpo humano, por esta complejidad, es que está formada por 11 sistemas que funcionan 24/7, nunca dejan de funcionar. Cuando fallan alguno es cuando se produce la enfermedad, y conocer este funcionamiento de nuestro cuerpo nos hará conscientes de la maravilla de Dios al crearnos como seres humanos.